¡Inspirador! Buen día a todos. Qué emoción. Muy Poco. Este aplauso inspirador. Ahí está. Ay, para que, perdón, disculpame, estamos en un... Te voy a dejar el micrófono allá perdido, ¿Sabes por qué Siempre me dijeron que no sé aplaudir, así que Oye, tampoco. por favor, No te caen, te lo voy a autodiscrimines. aplaudir. No te autodiscrimines. Yo decía que mi aplauso es tímido porque cada ¿Por vez qué? que aplaudo da el micrófono y mis oídos retumban. Entonces me estoy escuchando a mí mismo. No vas a usar los auriculares, sos un chico rebelde, todo así, querido, todo es así. Rebelde, güey. Bueno, Rebelde Güey, bienvenidos les decíamos a este divino tesoro después de mucho más que todo que nos deja un ambiente así como de mucha reflexión. Estuvo Marichu, hoy de invitada también, obviamente muchos temas que son sumamente interesantes, pero el nuestro de hoy también lo es, ¿o no? Marcelo, spoileame lo que viene. Mira, tengo un poco A ver. de sueño. Joder. Sí, así porque pues que no has necesito que dormido hoy- bien. Necesito que hoy nos explayemos al respecto. Al respecto de... Sueño. Muy bien. Y sabes qué, también necesito como algo que se me adapte a mi cuerpo, algo así como adaptógenos. Adaptógeno. Sí. Bueno, ahora me contás de qué se trata. Sí, yo ¿Vos qué no, decís, Rami? yo no. ¿Vamos por ahí? Vamos por el sueño. El sueño. Y vamos a aprender adaptógeno. Pero yo quiero saber esto. ¿Es muy importante Fundamental. darle bolilla, darle bola al sueño? Fundamental. El sueño, Fundamental, tan importante sabemos que como- es importante, pero ya se está jerarquizando cada vez más. Pero pará, porque uno no le da mucha bola. Y la verdad es que le das bola por ahí a qué comes, a hacer Bien. actividad física, esas cosas así. Bueno. Pero al sueño, no. Es tan importante que la Asociación Americana del Corazón de Estados Unidos lo Sí. incluyó en los 8 esenciales para la vida. O sea, 8 cosas o factores de Sí. riesgo o elementos de término de control en todas las consultas médicas, recomendar, aconsejar y fomentar para que la gente viva más y mejor. Los puso a la altura de el peso corporal, de una dieta saludable, de hacer actividad física, controlar el montón. colesterol, controlar la glucosa, Sí. controlar la presión arterial y sumó el sueño a esa lista. ¿Sí? No fumar. Bueno. ¿Sí? Un dato para confirmar lo que dice Ramiro. Sí. En 60 años un humano necesita dormir más de 20 años. Exacto. Debe dormir 20 Debe, años. necesita, ¿no? Necesita dormir. Más Y de viste 20 que años. muchas veces dijimos, es pérdida de tiempo. Yo no puedo. Lo que pasa es que si Y no, la frase no es pérdida. El sueño no es una pérdida de tiempo. Ok. Como si la evolución se hubiera equivocado haciéndonos perder 8 horas por día. Bueno, Pues pero no, pará, pues no estoy diciéndote algo que pienso No. yo. Te digo la lógica No, por eso popular. yo tampoco te Claro. respondo a vos. Y es No, cierto. respondo a la lógica Ay, qué popular. peleador. Dicen que estamos. en los últimos 50 años los humanos perdimos 25% del sueño que deberíamos dormir. ¿sí? Por la tecnología De las horas de y por sueño. todo eso decís. Tecnologías, agenda, todas las cosas que nos imponen y nos imponemos también, ¿no? Quiero presentar a nuestros invitados. En primer lugar, a mi amigo personal, Gustavo Seblever, que este aplauso es furibundo y así del corazón. Gus, ¿cómo te va? Qué placerazo que estés acá con nosotros. A mí también, seguro. Bienvenido a Mural. Bueno, muchas gracias. Te queda Bien muy hallado. lindo el look streaming, te lo digo así. Ah, mirá vos. Cuando te Bueno. pongas los auriculares, más todavía. Ah, mirá. Después, mira cómo te lo- ¿o no? mira cómo Nadie te se lo lo dijo. pone, yo me lo pongo. Con todo lo pongo. Es cierto. Para, Gustavo Seblever, que es un crack que dedica su vida, por supuesto, a la investigación, a eso que uno dice. ¿Nunca te dijeron sos un nerd de la medicina? 17 veces en los últimos 2 días. ¿Y cómo te pega? Me tengo que adaptar. ¿Te jode? ¿Al principio te jodía o ahora decís, bueno, nerd, ¿qué significa para No, vos? al contrario, ya es una característica identitaria. Claro. Parece que lo tengo que asumir. ¿Le metés mucho tiempo a la investigación, a leer papers, a elaborar? ¿Cómo es la vida de una persona que justamente pone el foco en la investigación? Mira, yo estoy a cargo del área de investigación y docencia de FLENI y eso es una tarea apasionante por un lado, llena de compromisos y con mucha carga, pero es de la mejor carga posible, porque además es la generación de conocimiento y la transmisión de conocimiento, que son dos cosas fundamentales, casi no existe una sin la otra. Uno genera, o la institución o los investigadores generan el conocimiento y hay como una obligación ética de que esto sea transmitido, porque la manera Sí. de que pueda crecer es de que sea transmitido. Así que sí, la verdad que es una tarea muy demandante, muy desafiante, pero muy atractiva, es lo que a mí más me gusta. Uno cuando piensa a veces en la investigación, el que más nos trae datos siempre, los dos, Marce también, pero Ramiro es un estudioso de eso también. Y uno piensa en un lugar lúgubre, en un tipo leyendo, y nada que ver, porque en realidad tiene que ver con esa interacción. Estás por el mundo yendo en busca de la información, no te quedas a la espera solamente, ¿no? Lo que está pasando con la información me parece que es lo que está pasando con la sociedad contemporánea, A ver. que tiene que ver con el volumen de los datos. O Es sea, un montón. Lo que hay hoy en una edición del New York Times dominical era todo el conocimiento que una persona del siglo XVIII tenía.
Entonces, el conocimiento nuestro se duplica cada poco tiempo, Es cada cierto. 6 meses, Claro. cada 8 meses. Entonces, esto excede la capacidad cognitiva de un ser humano para poder analizarlo o interpretarlo. Cualquiera de nosotros, que es un especialista en cualquier cosa, no tiene tiempo de leer todo lo que Exacto. se Y escribe en medicina sobre hay su propia cientos de especialidad. publicaciones diarias. En medicina, Sí, de no parás. distintos grados de calidad y distintos grados de evidencia, pero hay cientos de publicaciones diarias. En pandemia se llegó a 2000 publicaciones diarias. 2000 o 3000. Y el agravante de Diarias, eso. 2000. Y el agravante Sí, de en es eso. todos inviable. los sitios que hay. No, Exacto. Viable. el agravante de eso, que no son todas publicaciones adecuadas, ¿no? Exactamente. Entonces, meten elefantes dentro de Con el manadas adecuado de nivel de elefantes. evidencia y para el ojo del que no, por ahí no sabe, no es especialista en el tema, es todo parecido a veces. ¿No? Por eso, lo que nosotros tenemos que enseñarle a los médicos jóvenes, a los investigadores jóvenes, es la capacidad de selección. ¿Con qué criterios yo voy a poder definir lo que me sirve de lo que no me sirve? ¿Y cuáles serían esas cosas que tengo que tener en cuenta? Hoy hay sistemas que se llaman bibliométricos que a vos te sirven para saber, pero hay que saber metodología. Decís, mira, este trabajo, la pregunta que se hace, que es lo más importante, Hipótesis. puede ser contestada con los recursos que tiene, porque por ahí yo tengo una pregunta fundamental. Vamos a poner el caso del COVID, que es de que todos lo sabemos, si la vacuna sirve o no, y con 10 personas no lo puedo contestar. No, claro. Entonces no me sirve. Entonces la pregunta es fundamental, porque la pregunta es el cimiento, el paso inicial, el puntapié inicial del partido. Exacto. Sin la pregunta no vamos a ningún lado. Lo que tenemos que hacer es entrenar a la gente que se haga las preguntas. De hecho, la gente más atractiva es la que tiene mejores preguntas. Y los más peligrosos, sí. Hay una frase de Václav Havel, que fue presidente checo y dramaturgo, que decía: sigue aquellos que tienen buenas preguntas y apártate de aquellos que tienen todas las respuestas. Total, Entonces, qué gran verdad. a mí me Qué parece gran fascinante, verdad. la tengo puesta en mi escritorio. Te Entonces, la vamos a copiar. dale. ¿Eh? Hay que hacerse las preguntas adecuadas, porque la pregunta te abre el camino de la investigación. Claro. Pero después hay que tener la metodología para utilizar los recursos que uno tiene para poder contestar esa pregunta, y eso te abre a su vez otras preguntas. Esa metodología es lo que le sirve a los médicos jóvenes y a los no tan jóvenes para entender si un paper o un trabajo es de valor o no lo es. Exacto. Esa es la pregunta. Y Si ser- la pregunta que se hizo puede ser contestada Con esa información. con los recursos que Y tenemos. ser crítico con esa respuesta que encontramos en ese trabajo también. Total. Aunque sea no lo que esperábamos. O sea, Por eso, nunca cierra todo, por eso es peligroso todas las respuestas. Los trabajos, los programas de investigación, los protocolos contestan parte de la historia Claro. y te abren nuevos interrogantes. Bueno, y hablando de interrogantes, les voy a presentar a nuestro invitado también, Andrés Special. Este aplauso es para Andrés, Andy. que es un genio. Pero mira, si no lo conoces, préstame ¿Es Special? ¿Te lo dije bien, Sí, Andrés? está bien dicho. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Bienvenido. Bien, muy gracias por la invitación. Buenísimo que Contento de te estar sumás. acá. En esta mesa en la que te darás cuenta que hay un montón de debates que se van a ir dando. Y cuando hablamos del tema que vos nos traes, yo sé que lo decimos y que se arma. Porque cuando hablamos de adaptógenos y decimos hongos adaptógenos, es como que abrimos una puerta Una interminable, puerta ¿no? enorme. Sí, Con ni hablar. mucho prejuicio, además. que no son alucinógenos igual. No, por eso No lo solo digo. alucinógeno. No, hay Claro. mucho No hay un prejuicio uso y- recreacional. Y hay mucho desconocimiento también del Total. tema. Sí. Es que prejuicio en general está todo el desconocimiento, Sí. creo yo, ¿no? Cuando hablamos de hongos adaptógenos, ¿para qué me sirven en mi bienestar, por ejemplo? Bueno, los adaptógenos son sustancias que ayudan a que el cuerpo se adapte a los factores estresantes del ambiente. Ayudan a adaptarnos al estrés. Es un montón, te Es digo un un montón. montón. Hoy en día, Porque hoy el sí. que me diga que no está estresado, que levante la mano y tire la primera piedra. Imposible. ¿Vos no estás estresado? Ahora no. Paren, vos, Ramiro, sos un cara dura. poquito. Vos Estoy manejando. tampoco. Chicos, los envidio. ¿Vos tampoco calificás No, como a estresado? Yo creo que tenemos que preguntarnos qué es el estrés. Ahí está. Bien, Exacto. empecemos Otra por el vez la principio. pregunta adecuada, ¿no es cierto? Claro. Que es importante lo que Uy, decías. los va a Yo llevar por ese estoy lugar. Exactamente, la pregunta No es qué es el estoy estrés. estresado, estoy ¿Qué estresado. es el estrés, por- Gustavo? Bueno, hay siempre un componente como negativo del estrés. El estrés lo inventó, la palabra estrés lo inventó un investigador canadiense llamado Hans Seyle, que lo que hacía tenía un modelo de ratas a las que les electrificaba la jaula, le ponía un gato hambriento al lado, no les daba de comer. Hermoso. Bueno, Horrible. claro, una cosa horrible, un sádico Total. organizado, pero él después descubrió que tenían lesiones en el estómago y la palabra estrés la inventó él en un modelo experimental de laboratorio extremadamente sesgado. Después hubo como una traslación de eso a la vida cotidiana. Sí. Todos estamos estresados o no estresados. Y hay hasta un estrés positivo. Cualquiera de ustedes se puede, cuando tiene un deadline, cuando tiene un examen, cuando el día tal tenemos que entregar tal trabajo, ahí nuestra capacidad Sí, creativa positivo y productivo ese estrés. nos volvemos Totalmente. hiperproductivos.
Y el estrés, yo te digo, en las empresas de seguros saben que el hecho vinculado a la muerte súbita es la jubilación. O sea, cuando una persona deja de trabajar, el martes trabajaba y el miércoles no trabaja más, incluso en países desarrollados, porque en la Argentina es un estrés económico, pero donde no lo es, esa falta del estrés laboral puede ser peligrosa para la salud. Increíble. Porque Claro. vos lo pensás desde la lógica natural y decís, ¿cómo me va a estresar no hacer nada? Estrés es presión, digamos. Presión que tenemos Por eso, física, entonces, yo digo, psíquica, pensemos social. el estrés lo más globalmente que Claro. podamos. Entendamos que tiene algunos aspectos deleterios o peligrosos o malos para la salud, pero todo un componente que a veces no miramos tanto, que es estimulante, que es productivo, que es creativo y que hace que de alguna manera funcionemos distintos. Las dos cosas son ciertas y por ahí merecen enfoques Sí, diferentes. y parte de la fisiología y de la biología. La respuesta del estrés es la que tenemos para que lo que hizo que llegáramos hasta acá. Claro, pero eso uno cuando pongámoslo en un contexto en el que alguien viene y me dice, che, el estrés es buenísimo. Y en principio tengo alguna duda, me sorprende un toque. No, siempre la interpretación. Generalmente lo tomas con una Me connotación están negativa. robando el mate, solamente voy a decir Perdón. eso. Yo que iba a cebar el mate, me lo Eso están te robando. estresa. Claro. Me estresa, ¿entendés? Siempre lo tomamos como Me algo estresa. negativo, pero bueno, está muy bien, dice el doctor, que no lo es. Mira, todo. con espumita y todo. Un segundo, Qué por bien. favor. Bueno, es entonces- importante, pero Sí. quiero decir algo, es importante para que la gente lo entienda mal y nosotros nos expresemos mejor, hablar de estrés con una connotación positiva, un estrés hormético que nos permite desarrollarnos, y un distrés que sería aquel que es más carga que resistencia. Y ahí empezamos a diferenciar esto que decían Exacto. ambos, que es el estrés Y que una palabra se necesario, aplica a todo, que es claro. el desafío permanente para no aplastarnos, sino para ayudarnos a evolucionar. Yo lo que aprendí es que lo que ustedes me decían, que lo primitivo del ser humano, el estrés, lo que te hacía era estar alerta. Claro, es una frente respuesta fisiológica, al ataque del innata, entorno, que la ¿no? tenés aunque no estés consciente. ¿Qué Cuando sos opinas, consciente del Andrés? peligro, se activa. Sí, de hecho, como Acá decían recién- metete, porque si esperás que alguien te dé estás al horno, Sí, no, metete. acá metete, decí lo que te consigue. No, eso, Adaptate. que hay distintos tipos de estrés y nuestro cuerpo tiene un sistema de respuesta al estrés y lo que hacen justamente los adaptógenos es fortalecer ese sistema de respuesta al estrés para que no llegue a la fase de agotamiento y empiecen a producirse De las distrés. enfermedades. Eso. Pero el adaptógeno no lo producimos naturalmente. No, el adaptógeno son un grupo de plantas, hongos y raíces que se encuentran en la naturaleza y tienen unos compuestos activos llamados betaglucanos, polisacáridos, terpenos, grupo de compuestos activos que actúan fisiológicamente para ayudarnos a mejorar esa respuesta al estrés. Te digo la verdad, llena de prejuicios. Uno, lo que dijo Ramiro, el hongo, el adaptógeno, lo tomás como lo asociás naturalmente a un alucinógeno, a una cosa que me va a llevar a un estado en el que no voy a poder manejarlo desde el estado consciente. No, es otro tipo de. Pero lo digo, la creencia Sí. cultural. Claro, es dentro esa. del reino, pues un O alimento el o es un comestible. alucinógeno. Claro. O uno u otro. Claro, ahora aprendemos Alucinógeno eso. O me un lo veneno. O Claro. el veneno, O el claro. o el porque veneno, si exactamente. hay 1000 Es hongos, cierto. ¿y cuál es el...? No, no, voy por a- eso. Voy a un lugarcito y Es hay un reino con honguitos. muchas No te equivoques. funciones. No te equivoques. Y nos pasa un montón que Y cuando usos. nos escriben por Instagram la gente piensa son alucinógenos, Claro. están podridos, los hongos Y ahí se- te dejan se de escribir asocia a cuando le eso. decís que no. Claro, entonces nada, nosotros hacemos un trabajo de educación, Cortaron. pero son alimentos, de hecho en Argentina están dentro del Código Alimentario Argentino. Es como comerse un en la champiñón. ANLIS están, de hecho, la ANLIS, que es la Administración Nacional de Alimentos, lo que hace justamente es valorar, eso dije ANLIS y no es ANLIS, es INAME, Instituto Nacional, no, es otro. No, ANMAT, ANMAT, dentro de ANMAT INAL. tenés la parte de Alimentos y alimentos. drogas. INAL, el INAL. Alimentos, tecnología No, no es médica y INAL. medicamentos. No, Claro, INAL ANMAT no. es eso, pero después INAL, tenés el- INAME, ANMAT ANDI. INAL es el Instituto Nacional de El INAL, INAL, Alimentos. ese. INAL. El INAL depende del ANMAT. Exacto. Ahí está. Por ahora. Sí, por la verdad es esa. Bueno, pero están, Está digamos, reorganizando. validados. Está validado, digamos, cuando vos vas y lo compras, tenés un check de alguien. Exacto, sí, se registran Supuestamente. igual que cualquier alimento. Pero se llevan registran un como número alimentos. De RNA y RNPA, que son lo que Claro. produce lo que genera el INAL. Y para que sean considerados adaptógenos, tienen que cumplir ciertas características. Por Uno ejemplo. es ser seguros de consumir a largo plazo y por cualquier tipo de población. Sí. No generar reacciones adversas y tener un efecto amplio y general. Esas son como las tres principales características. ¿Sabes que la tienen. gente cae, y digo esto así, al consumo de estas alternativas en general cuando está en un proceso en el que se siente enfermo, en el que se siente en padecimiento o en el que está en la búsqueda de una solución mágica? Lamentablemente, ¿no? Porque entiendo que por ahí no tenemos esta concepción de prevenir. Y, de población, antes- y mucha población ¿no? sana, que por eso también que no ves muchos efectos adversos ni.
Claro, efectos ahí está el deleterios. extremo entre una cosa y la otra. El No, que está mucha- sano y lo usa para exacto. evitar enfermar es una población. Y después tenés el que está enfermo con un diagnóstico que busca la Que salvación. recurre a esto como Sí. suplementos y un montón de cosas. ¿no? Exacto, No solo mal esto. interpretando el uso de cada uno. Exactamente. Sí, son Y el alimentos concepto que de salud. se incorporan en un estilo de alimentación saludable de manera preventiva, digamos. No son mágicos, es decir, que yo primero para poder consumirlos tengo que tener una alimentación saludable, hábitos de ejercicio, como no vienen a hacer magia, no son un medicamento, y se pueden tomar de manera preventiva o de manera proactiva. Si yo tengo una patología, se utiliza mucho en patologías metabólicas, por ejemplo, diabetes. En España se usan en terapias contra el cáncer. Hay un montón de investigación en distintos tipos de enfermedades. Claro, y ahí viene la gran duda, porque siempre nosotros decimos consultar con tu médico, que es el jefe Claro. de tu equipo, ¿no? El que Exacto. lo lidera. No todos necesitamos lo mismo. Y como esto es casi a veces un autodiagnóstico, una autopercepción, y ahí es donde juega la faceta del... Y ahí esta pregunta es para vos, Gus, porque todo tiene prueba científica últimamente. ¿No? Me gustaría poner un contexto. Los médicos, desde que existe la medicina hasta hace unos 100 años, nos dedicábamos a curar enfermedades. O sea, había pacientes que tenían una enfermedad y el médico trataba de curarla cuando podía. En los últimos 100 años hay una medicalización de la vida cotidiana. La demanda que hay sobre la medicina es mayor que la que había. Sí. Yo quiero estar más lindo, quiero tener mejor performance, quiero ser mejor deportista, quiero evitar enfermedades, lo cual está bien en términos generales, pero le plantea a la medicina una expectativa y una exigencia que a veces no está en condiciones de Y cumplir. que todo se trata. Es Claro. muy difícil. Todo tiene un Es tratamiento. muy difícil cuando yo trabajar sobre gente sana y generar evidencia de calidad. Cuando yo tengo una enfermedad, tengo un dato en general vinculado a esa enfermedad que voy a ver si se modifica o no. Claro, un hecho de la realidad. Un hecho de la concreto. realidad. Y un pero- resultado duro que es o se cura o se muere. O le desaparece el síntoma, no pasó el nada. dolor o la hemorragia. Exactamente. Pero yo quiero prevenir, por ejemplo, el Alzheimer. Sí. Y el Alzheimer es una enfermedad que puede ocurrir a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. Entonces, si yo empiezo a los 60, por ahí me entero del resultado dentro de 35 años. Exacto. Metodológicamente es muy complejo. Hay alternativas, lo que se llaman biomarcadores y demás. Pero a mí me gustaría transmitir como concepto que la prevención y evitar las enfermedades es un área complicada metodológicamente. Lo tenemos que hacer porque es parte Sí, de nuestra claro. Y responsabilidad. con sin resultados duda. a muy largo plazo muchas Estamos veces. estamos juntos acá para hablar de eso, pero de alguna manera es distinto metodológicamente y requiere otras herramientas. Es muy difícil saber si yo voy a prevenir algo en un paciente que está sano. La verdad que es difícil saberlo desde el punto de vista de los resultados concretos. Entonces, bueno, y este es el gran debate, ¿no? Hay también un gran negocio detrás de esto, porque toda la Claro. prueba científica, todo tiene prueba científica, decís, Es que- hay un fundamento que estoy buscando a veces. Claro, y distintos se grados- devalúa un montón eso del valor científico del dato. Claro, hay distintos Ese es el grados punto. de nivel, hay distintos niveles de evidencia, ¿sí? A veces que en tratamientos alternativos, por como estamos hablando Sí. ahora, o complementarios, nivel de evidencia en ensayos clínicos controlados, en los cuales un grupo de pacientes o de personas recibió lo que uno quiere analizar y otro grupo no, y recibió Sí. un placebo, esto no hay tanta evidencia en humanos. No quiere decir no se genere en los próximos años, por lo menos no Que encontramos. es como el tanta ejemplo que evidencia. decía Gustavo recién de las ratas con No- el estrés. Claro, pero bueno, Ok. uno de los requisitos es que sea que inocuo, que no tenga efectos adversos, ¿sí? Y es algo complementario, ¿sí? Como ahí contaba muy bien, complementario a otros tratamientos alopáticos que aplicamos. Para Ahora, diabetes, para otras enfermedades. también a esto se suma algo que no es menor, que es la cantidad de información que el médico tiene, vos decías, pero también que nosotros como pacientes y como usuarios tenemos, porque el doctor Google Claro. nos hiere profundamente muchas Vos veces, ¿no? Y en vos decís, segundos ¿qué tenés onda? una opinión de inteligencia Ni artificial. hablemos de ChatGPT, y Claro. ahí está el punto, la inteligencia artificial. Que te aparece adelante de búsqueda de Google. Digo para además. arriba, digo para abajo. Oigan, Hay en un medio. filósofo coreano que inventó una palabra que se llama infodemia. Sí. La infodemia, La exacto. infodemia, que es la invasión que tenemos de los datos. Exacto. Esto que comentábamos, que yo te decía y que hablábamos antes, de todas las publicaciones que hay, se reproduce a una escala mayor entre la población general no formada, digamos, Bien. entre la población, y eso, sobre todo para la medicina, porque los datos, si aparecen datos de ingeniería, yo puedo evitarlos, no me preocupa demasiado, pero los datos de la medicina nos preocupan a todos, porque a todos nos pueden ocurrir algunas de las cosas que ahí se dicen. Entonces hay una enorme cantidad de información. Y lo que vos mencionaste recién, los recursos de la inteligencia artificial, que son cada vez más,
Sí. Empezó ChatGPT, pero hoy Y hay que como se basa 8. en lo que está en internet, en realidad. O sea, Y que también son también te puede amigables y Claro. fáciles Sí. y demás, y producen mucha información. Entonces, de nuevo, yo creo que el mensaje... Para mí la inteligencia artificial produce información con opinión, que es más difícil que la información dura. Porque ahí te Sí, da... sí, pero- ¿Qué tengo que hacer para poder adelgazar Pero la 10 inteligencia kilos? artificial revisa lo que está publicado, que tampoco te analiza a veces la calidad de esa evidencia. No, claramente, Eso te tiene mandando una desde respuesta luego. que al que no es experto o al que no hace la especialidad, Sí. le parece verosímil o le parece real. Sí. Yo no soy coreano ni filósofo, Ah, pero a ver. mi palabra es infoxicación, filósofos sí son un ¿no? poco. La información Exacto, que se puso de moda en la pandemia, la intoxicación con... que intoxica. Entonces esto de la globalización y democratización Exactamente. de la salud nos trae muchos Es que inconvenientes. hoy en día vos no porque tenés que sin acceder al un medio. guía que filtre Claro, eso. exactamente. Perdón, Con acceder a una red sí, social vos ya tenés ingreso a un público grande. Vos Y sois- también la inteligencia artificial yo la uso bastante y a veces ha pasado, me he encontrado con que inventa papers. Claro. O sea, quizás la uso para Exacto. inventigar, inventa Hoy la referencias inteligencia científicas que no artificial, existen. cuando se la prueba, no le gana al experto, digamos, todavía. Claro. A la opinión del experto en una materia. Es un tema enormemente complejo. Lo que llamamos, a mí no me gusta el nombre de inteligencia artificial porque me parece que escamotea cosas. No es inteligencia en el sentido que nosotros conocemos la inteligencia que la inteligencia humana. Es una sistema. otra cosa. Entonces, es más artificial que inteligencia. Pero de todas maneras, son modelos basados en lenguaje. Digamos, están entrenados y alimentados con millones y millones y millones de textos. De hecho, el New York Times le acaba de hacer un juicio a OpenAI porque le usó todas las ediciones del New York Times para entrenar el modelo. Tremendo. Claro. Y entonces son modelos basados en el lenguaje que dicen o arman cosas que ya están escritas en otro lado. Exacto. Bueno, y hay que saber, hoy de hecho hay un modelo más reciente que lo que hace es utilizar solamente la fuente que vos le das. Entonces no va a tener lo que se llama alucinaciones, Sí, porque vos elegís la cantidad de información que le das y sobre esa información actúa este modelo. O sea que a mí me parece que la inteligencia artificial hoy atraviesa la sociedad, es el tema del cual todo el mundo habla, y como siempre hay pros y contras, hay dificultades y beneficios, pero no es la panacea para el Total. conocimiento. Y por supuesto que hay una resistencia como otra tecnología nueva que nos fue pasando y después nos tenemos que amigar y sumarlo y encontrarle un uso. ¿Sí? No es la solución ni la... de Sí, todo. tampoco tenemos que tomarlo como una perdición, ¿viste? Que No, está como no. alerta. O sea, lo que tenemos que educar, que es volver al principio de lo que decías Hay que tratarla también. bien por las dudas. Sí, total, pero lo que creo que es educar a la población, educarnos nosotros para el consumo, para el análisis, de esto, Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con eso que me Sí, llega? que sea algo que te sirva, una herramienta La más. velocidad de aparición de este tipo de cosas, si la conjugamos con la distracción humana, es compleja. Nosotros estamos Qué feo que hable mal de los humanos nosotros, ¿eh? involucionadamente, porque aparecen cosas que todavía no comprendimos lo anterior y ya nos están Bueno, incorporando otro ya tipo se habló de un trabajo que publicaron, fue polémico, de pérdida cognitiva con la inteligencia artificial. Sí. Que hicieron hacer una misma tarea, 3 grupos de profesionales. Uno lo hacían guiados de inteligencia artificial, otro en búsqueda de Google y otros lo tenían que rememorar nada más y midieron la actividad cognitiva en cada grupo. Y el que hizo con inteligencia artificial fue el que tuvo menos actividad y actividad ¿Y eso qué nos demuestra? en áreas que tengan que ver con la cognición. Por ahora nada, pero que podemos llegar Es el A inicio perder. del Atrofiarnos. desentrenamiento. Claro. El a atrofiar inicio nuestra del- cognición si hacemos Mira, un yo te voy a sobreuso. decir una pavada y acá vos que te especializas No, en no, neurología. no te una pavada califiques para así, variar, no te para variar. califiques. Voy a decir una pavada antes que me juzgues. Viste que uno antes no tenía el celular y se acordaba de los teléfonos al menos de tu Bueno. casa, que yo ahora no me acuerdo. Hoy no te acordás ¿Vos ningún acordás de teléfono. uno? Sí, No. me va a decir que sí. No me No. acuerdo. El mío a pavada duras que- penas. Sí. Pero eso es lo que nos dice, pasa a todos. Pero perdemos, sirve eso. perdemos, El de ¿o mi no? vecina me acuerdo. Bueno, Pero por alguna también razón extra te la acordás. Se habla de ¿Sirve sedentarismo, acordarse los sedentarismo números? cognitivo. No sé. Exactamente. Eso sí ¿Sirve? sedentarismo cognitivo. Acordarse, es un dato que neurológicamente... ¿Sirve acordarse de los números? Yo no sé si sirve. Esta discusión la tuvimos en cada... Cuando apareció la computadora, Sí. era lo mismo. Claro. ¿Se acuerdan? No hace, cuando 2001 Odisea del Espacio, que fue desde el año 68, Atrasamos, ya chicos. imagina a Sí. HAL, que era Sí. la computadora que era una especie de El inteligencia monstruo, artificial parecía. de aquel momento. Cada vez que, cuando apareció el Photoshop, todo el mundo decía que todas las imágenes... Cada tecnología iban a ser- nueva generó polémicas. Cada vez que aparece una detractores, tecnología, cuando apareció, si vamos más atrás,
cuando apareció la fotografía, Total. era el fin de la pintura. La tele a color, la tele, o sea, la cosas. propia televisión. Cada tecnología hace un cambio disruptivo en la sociedad, pero la sociedad en última instancia termina adaptándose, incorporándola a la vida cotidiana y le define los límites. Digamos, hoy a nadie le preocupa que por escuchar la radio alguien se vuelva loco o pierda su capacidad cognitiva. Sin embargo, cuando aparecieron los años 20, mucha gente pensaba que eso nos iba a distraer de las tareas escolares. Era una Hay mucho discusión pensamiento de esa mágico época. también que se da y que se alimenta también en las redes. Yo voy a decir algo polémico como lo que digo siempre. Bueno. Yo creo que esto del ChatGPT está debilitando cada vez más el NatGPT, que sea nuestra naturaleza. Todo atenta contra nuestra biología, nos hace cada vez más débiles por distracción, por capacidad cognitiva, porque suponemos que no tenemos que hacer tanto porque el otro o ese aparato lo hace. A mí me parece que tenemos que detenernos un poquito, empezar a desarrollar o entrenar un poco más nuestro intelecto, un cerebro que, Dios mío, si sabe hacer cosas, y estamos quedando cada vez más pobrecitos en ese aspecto. Sí, es medio bajón lo que estás diciendo. Sí, pero es una realidad. Pero la realidad Bueno, es pero esa. está bueno Es hacer esa. diagnóstico para poder cambiarlo también. La gente tiene que saber que no es, si yo mucho tiempo en una computadora voy a ser más inteligente. Al contrario, voy a incorporar un montón de conceptos que quizás ni entienda, que me distraen, me agobian, no entendí nada, agoté mi capacidad de retención y no fue lo mejor que pudo pasar. Lo que sí quiero es la inteligencia artificial, por ejemplo, a vos que estás en un lugar de referencia como es el Flenny, ¿qué nos viene a aportar en la neurología? Porque la verdad es que te permite conectarte con un montón de gente en el mundo, la verdad es que también nos permite generar un montón de avances en materia de atención, de diagnóstico y de tratamiento, y eso está bueno. Yo te diría que es un tema polémico, tiene muchas aristas positivas. Nosotros tenemos un convenio con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas. Que es fantástico, hay que decirlo. Es muy lindo el edificio Cero Más Infinito, que la verdad que vale la pena ir a verlo. Pero tenemos algunos productos. Hay un producto de análisis de imágenes de resonancia magnética que le ayudan al radiólogo, porque de hecho una imagen la resonancia magnética es digital nativa, genera los datos digitales. Entonces es una ayuda al diagnóstico del radiólogo que le da métricas y le da información que refina la capacidad ¿Cómo de funciona? Vos le cargas las resonancias. Uno carga la imagen, o sea, se hace de manera automática, y el sistema de inteligencia artificial le dice cuántas lesiones hay, el volumen de las lesiones. Antes que los humanos. Antes que el especialista de imagen. Pero el secreto de esto es que tiene que ser usado por un humano. Exactamente. Porque el humano es el que puede entender los límites, los eventuales errores y la utilidad clínica de lo que le está diciendo. O sea, el sirve sistema. para que te haga un acelere en la interpretación Exactamente. de reunirte el dato. Claro, El lo que principal pasa uso, claro, es es un detección refinamiento del concepto. Claro. Flenny tuvo el primer tomógrafo computado, el cuarto del mundo, el primero que hubo en América Latina. Y eso es una computadora usada para el diagnóstico. Entonces, pero que en aquel momento tenía que haber un radiólogo o un neurocirujano que mirara las imágenes y las interpretara y le diera sentido en el contexto del paciente que tenía. Por eso ahí la discusión de ¿va a venir a reemplazar el humano? No. Pero el concepto es el mismo. Hoy en cáncer digamos, lo que en los años 70 era la tomografía computada, que fue una revolución astronómica, fue una cosa impresionante, el concepto sigue siendo el mismo. O sea, que cambió la enfermedad cerebrovascular. Claro, hay un sistema de ayuda al diagnóstico que nos permite refinar lo que vemos y que es de características digitales y que nos da información adicional al que toma la decisión diagnóstica final, que todavía hoy se está probando en todas las áreas de medicina. Cualquier congreso médico incluye charlas en cada tema de inteligencia artificial. En varias enfermedades, como por ejemplo cáncer de páncreas, cáncer de mama, ya le ganan a los algoritmos solo humanos, digamos, obviamente como un apoyo, cargando antecedentes con un médico que interprete y todo, en la detección precoz y en la interpretación de lesiones. Y el principal uso creo que debería ser bajar el error médico, ¿sí? Y ayudarnos en la precisión diagnóstica, diagnosticar antes. Es que claro, ustedes son una computadorita andando, tienen un montón de información. Solo como un apoyo para eso. Tiro para seguir polemizando. Nos ayuda al diagnóstico precoz, en definitiva. Es un apoyo. ¿Qué hacemos frente a ese diagnóstico precoz si no podemos saber todavía si esa celularidad o eso que encontramos va a generar algún proceso complicado en ese paciente? ¿Tenemos la solución o estamos preocupándonos más nosotros o el propio paciente? Entonces, tiro, ¿no? Sí, está bien el planteo, está muy bien.
eso nos obliga a un seguimiento también. Claro. Y obviamente el seguimiento va de la mano de ansiedades, preocupaciones, pero bueno, todo en pos de una... Pero yo le de agrego una prevención. preocupación más a mí mismo como médico, como equipo Sí. y al paciente Bueno. que se va a dormir diciéndole, mirá, tenés una manchita en el pulmón Vamos, claro. detectada precozmente, probablemente no sea nada, o sí, no sabemos, Y ahí entran a jugar. vemos. Y en definitiva, el paciente se tiene que ir con las mismas indicaciones de siempre. Y entra el término... Descansa, ejercitate, alimentate, desestresate, y hay que enseñarle a eso para que a lo mejor esa célula incipiente no llegue donde O no, después que macroscópicamente. nunca va a ser malo eso. Y Claro, esa bueno. gente viene en término Hay incidentaloma. un- Que hay son un las cosas que montón- encontramos. ¿Cómo? Hay un término que usamos en medicina que se llama incidentaloma. Incidental. Es algo que Eso, encontramos Horrible incidentalmente. término. Sí, pero es cierto. Existe y muchas veces que pasa ahora, por ejemplo, hay algo que está de moda en otros lugares como Estados Unidos, que es te hace una resonancia corporal total. Sí. ¿Sí? Sí. La resonancia magnética no usa rayos, o sea, no tiene grandes efectos deleterios, solo costo principalmente, y vas vos, sin una indicación médica, y te resonás todo el cuerpo. Y eso te da un médico, interpreta, sin haberte visto ni nada, muchas veces, Sí. qué tenés que controlar, que ver y ver a tu médico siempre, ¿sí? Eso lleva muchas veces a hallazgos incidentales que preocupan, angustian. Los mismos procedimientos que hacemos para investigar eso generan más daño que el beneficio. Ese Bueno. es el lado B de encontrar a veces Sí. cosas sin buscarlas. Con el cáncer de mama hay una polémica Exacto. enorme. La detección de células, en teoría, non santas en la mama hace generar procedimientos que están muy discutidos. Respecto a... Por ejemplo, ¿cuántas mamos por año te tenés que hacer y eso? no mamos, sino tumorectomías, mastectomías, que quizás no habrían hecho falta. Esto es la discusión que se está haciendo, no es lo que yo Es estoy a muy favor de una confuso zona. para el que no tiene la Bueno. idea tomar decisiones. Es muy confuso porque Claro, y eso es lo que mucho pasa. más Un día te cuando dicen una cosa, aparecen- otro día te dicen otra. Ahí y está el aparecen punto. informaciones que uno no eso sabe. es un poco Sí. lo que empezamos hablando. Cuando uno se mete en la medicina preventiva, está tratando con seres que habitualmente son sanos, y claro. que tienen otro compromiso con el médico, con el sistema médico y con los sistemas diagnósticos. Sí. El que está enfermo va a hacer todo, es lo más importante que le pasa en la vida y va a hacer todo lo posible. El que no Claro. está enfermo y tiene algún dato o algún valor de Una laboratorio sospecha, sí. anómalo, está sano y tiene un impacto emocional diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hay cosas preventivas que han demostrado su utilidad. La colonoscopía ha salvado millones Pero de más vidas. vale, Absolutamente. indiscutible. Entonces es hoy un estándar arriba de los 50 años. El Papa Nicolau, que yo soy patólogo. Tita. El Papa Exacto. Nicolau, bueno, Tita, ha salvado millones de vidas Sí. porque es una tecnología no invasiva, hasta de alguna manera muy simple, pero que nos permite detectar en estadios precoces, en este caso, un cáncer de Bueno, cuello cáncer de más útero. frecuente en la mujer. Sí. O sea, Claro. hay muchas, obviamente, si alguien tiene colesterol de 400, algo tiene que hacer con eso, por más que no tenga síntomas, lo mismo Exactamente. que si es Estás al horno, te digo. Bueno, por eso. Sí, sí, al No horno, necesariamente, activate, no activate. necesariamente. ¿O no, Andrés? No Activate. necesariamente. Con La mitad de las 400 pacientes- no. Claro, no la- necesariamente. Dale. La mitad de las dale, veces tenemos un paciente con síndrome coronario agudo. El doc está nihilista, me Claro. parece. Está nihilista. La mitad de las veces tenemos un paciente con un Quiero infarto. que se pique con Gustavo. Tiene, Marcelo, tiene ¿sabes colesterol, qué? una dislipemia no tratada muchas veces. ¿sí? ¿Una? Hasta la mitad de las veces los pacientes tienen un episodio coronario agudo, o sea, un infarto de miocardio. Sí. La mitad de las veces hay una dislipemia, una alteración del colesterol no tratada, por ejemplo. Claro. El paciente por ahí tenía indicación de tratamiento antes, seguro tenía indicación antes. Che, y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de las diabetes y todas estas patologías en general, el adaptógeno viene a ser una herramienta, ¿no? ¿Y cuál es para mí? ¿Cómo sé cuál sería para mí? Bueno, el adaptógeno en todas esas patologías metabólicas, incluso también en cáncer, tiene su beneficio porque es principalmente antioxidante y ayuda a reducir la inflamación de bajo grado, que es la inflamación celular que genera la enfermedad. Entonces, en ese caso, está bueno acompañar un tratamiento con adaptógenos porque va a sumar, digamos. Hay en España, sobre todo, hay una corriente que es la micoterapia. Hay laboratorios que desarrollan como productos específicos para tratar distintas enfermedades como el cáncer a base de los compuestos activos concentrados de los adaptógenos, que son los beta-glucanos. ¿Tenés alguna historia que hayas conocido que te decía esto me marcó o pasó algo puntual que te hayan contado? ¿Te escriben después para contarte? Nos escriben un montón, no directamente de un caso tan extremo, pero Sí. sí hay un micólogo muy famoso que es Paul Stamets, que es el creador del documental de Netflix Hongos Fantásticos, Sí. que él cuenta que su madre se curó de cáncer principalmente consumiendo estos compuestos activos del hongo cola de pavo, entre otros, ¿no? Entonces cuenta que
tenía un cáncer bastante avanzado y luego de un par de meses de consumirlo, lo revirtió. A mí me encanta esto porque Sí. viste que uno dice, No. acá tenemos ciencia, tenemos una interpretación de la medicina, vos venís a hablarnos de otras cosas. Y eso es lo que nos pasa como comunidad, en donde cada uno trata de aferrarse a algo. El punto es, Sí. me aferro a la ciencia, me aferro a un tratamiento de mi médico, confío en mi médico. ¿Cuál es ese camino que uno quizás tendría que ayudar Sí, a esto no elegir? ¿No? Es claro. absolutamente personal. Recordemos que estamos hablando de tratamientos o propuestas complementarias Sí. a la medicina alopática. O sea, acá tiene que haber un oncólogo que decide, que trata Sí. un cáncer, eso es lo adecuado. Y si esa persona ese paciente quiere complementar con algo más, paralelamente no lo veo mal, ¿sí? Siempre y cuando no sea nocivo para su salud, parecen ser inocuos por lo menos en cuanto a lo que es efectos adversos, pero me cuesta creer por ahí que una persona se cure un cáncer con este tipo de tratamientos suplementarios, ¿sí? No quiere decir que no haya evidencia más adelante, que ahora me parece que todavía no la hay, o por lo menos no está tan probado esto, pero para dejarlo en claro, pues es importante. No, pero eso, está ¿sí? buenísimo y de eso, por eso lo traemos al tema, ¿no? Complementario, Porque a esto te claro. debe pasar todo el tiempo. Es ¿no? algo complementario total. que no me parece mal, pero sí, el tratamiento siempre tiene que estar El guiado médico, por un médico clínico, obvio. con un oncólogo, médico generalista, médico de familia o la especialidad Un médica que diabetólogo, queramos. si tenés un tema de diabetes, Exacto. no sé qué. Sí, también entender que el medicina tema de convencional. adaptógenos es algo bastante nuevo en general. La Ujú. investigación científica que hay en Occidente es recién del año 50 en adelante. Es nueva. Claro, Claro. esto lo viene la Entonces- medicina tradicional, entonces todavía Sí. no está tan probado. Pero bueno, por ejemplo, en Melena de León, que no trata cáncer, sino más temas de cognitivos, ahí hay bastante. Eso te iba a decir, porque investigación. ahora también voy a decir esto, hay una moda. Che, te doy una... ¿Vos probaste alguna vez Melena de León? No. No, Bueno, no me ahora atrevo está- a entrar a la jaula. No, ni en pedo. Es mejor, por la Después duda. no sé si salís. Claro, por eso. Está bien cerca, muy eso es difícil. prevención, es otro modo de prevención. Claro, total. Melena de León, el otro día estoy con unas amigas y dice, yo estoy tomando Melena de León. Sí. ¿Quién te lo dio? Le digo, ¿quién te dio la Melena Mucha de León? gente toma, exacto. No, porque lo que pasa, me hago los tecitos a la noche, digo, todo bien. Sí. Pero ¿cuánto hay de emocional? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto hay de todo Bueno. esto? ¿No? Lo traigo para eso a la mesa, Sí. porque es un efecto tema. placebo, el efecto Sí, placebo ahí Es va. importante igual. pero se ha Importante- sumado en cualquier terapéutica, Exactamente. alopática o no. Sí, ¿no? claro. Y creo que me parece a mí, esta es una impresión muy mía, que es el gran mejorador, el gran resolutor. Sí, puede ser un aliado de la de- medicina convencional también. Sí, digamos, el cuerpo mental emocional, creo que ahí tienen un gran trabajo para recuperarse siempre y cuando tenga una guía. Pero es un poco lo que dice Ramiro, si es inocuo, te tomás la melenita de león y no tiene muchos claro. efectos adversos y a vos te hace sentir que eso te generó un cambio, Pero ok. tenemos que Sí. saber, tenemos que ser informados en las decisiones que hacemos. Ahí tomar. va, ahí va. De que el nivel de evidencia que hoy tenemos para tomar melena de león u otros hongos de este tipo, hoy en ensayos clínicos controlados en humanos es bajo o con muy poquitos pacientes. Pero uno lo busca y hay un ensayo de 60 pacientes. Eso no alcanza para hacer una recomendación. Sí. Las vacunas COVID se probaron en más de 30.000 pacientes por lo menos para aplicarse. Claro, sí, sí, a la sí, es lo que población, decías vos ¿sí? hace un ratito al comienzo. En los cuales se lo siguió un tiempo, que fue récord el tiempo que se siguió, pero Sí. después probaron su eficacia y seguridad y salvaron más de 16 millones de vidas en el mundo, ¿sí? Mira, la ciencia es escéptica, básicamente En principio, escéptica. sí. Hay que convencerla. A la Exactamente. ciencia hay que No quiere decir que después no convencerla. nos convenzan. Por eso, Sí. pero tenés que demostrar con evidencia, con Sí. metodología, y básicamente la mayor parte, ustedes saben que de los compuestos que se patentan por año, se patentan 25.000 compuestos y llegan 10 o 15 a la farmacia. Uf, O sea que la muy mayor poquitos. parte Claro. de las cosas que se investigan no dan resultados. Exacto. Ese es un dato real más o menos el número. Ese es un rato real. Sí, 25.000. unos 25.000 promedio por año, variable, de moléculas que se patentan A nivel en la FDA, FDA. en Estados Unidos. Sí, que es donde se produce Bueno, gran parte Claro, de... con la de lo idea de que consumimos. lleguen a la farmacia Ujú. y hay después distintas fases, preclínica, 1, 2, 3, Por todo eso, el mundo la sabe por la Cada vacuna, aprobación es un evento, digamos. pero por eso, y llegan 20. Quiere decir que la enorme mayoría de las cosas no dieron el resultado Exactamente. que uno esperaba o eran más tóxicos de lo que uno se imaginaba. Exacto. O sea que básicamente la biomedicina terapéutica es un gran fracaso.
Eso tenemos que tenerlo como contexto. Que lo digas vos es un montón, te digo. Pero está bien, porque eso es la vida misma. La vida, el aprendizaje está hecho de fracasos. Lo digo entre comillas porque eso es la metodología que descarta cosas que no dan la evidencia suficiente para llegar a ser aplicadas al ser humano. Lo más probable es que no funcione o que sea tóxico. Y con ese mismo filtro que describe Gustavo, que es un enorme, que si no hice mal la cuenta, creo que es el 0,1%. Sí, 0,0. Claro. O 0,01%. Aún así, si ustedes se fijan en el prospecto, está lleno de efectos no deseados o efectos adversos. Sí, porque también uno sabe así de complicado. Y que esa lista de efectos adversos se va a ir ganando en el tiempo, va a ir agrandándose. Pero por eso, ahí sí está la evidencia científica que dice esto sirve para esto, pero cuidado con todo esto. Por eso todo medicamento es una balanza. Exactamente. Yo creo que hay un ejemplo que menciona el placebo que es espectacular, que es el cannabis. Sí. El cannabis es el placebo perfecto. ¿Por qué? Hasta hace 10 minutos era un delito. Se agarraban con un cigarrillo y iba preso. En algunos lugares sigue siendo. Hoy se trata de aplicar a por todo. eso. Y hoy se aplica a muchas enfermedades. Igual, a mí me tocaba en el Comité de Ética de Flenny autorizar, porque en la primera época había que importarlo por un sistema que se llama uso compasivo, y la aplicación era enorme. Casi todas las enfermedades humanas venía algún médico con algún paciente que le recetaba cannabis porque le iba a resultar útil o no sé qué. Y al principio fue un colonqui eso. Pero claro, fue un lío lío logístico, pero era impresionante porque vos veías el placebo funcionando en tiempo real. Claro. Entonces, después con el tiempo se fueron ajustando las cosas para las que y se fue depurando las aprobaciones. Las aprobaciones son muy poquitas. Hay un par de epilepsias y demás donde hay evidencia. Refractarias, anorexia social, cáncer. Pero fue un ejemplo espectacular. Se usaba de una manera y en un volumen enorme cuando se autorizó y el tiempo fue refinando un poco las aplicaciones. Exactamente. A mí me parece que es el ejemplo, la verdad que es increíble, con la cantidad de pacientes que tomaron cannabis. Exacto. Y dentro... Pero ahí nos deja un aprendizaje, ¿no? Y ensamblado con otros tratamientos y otros fármacos. Sí, no estamos diciendo cannabis. que dejas uno al otro, pero lo que dice Gustavo me parece fundamental. Es cuando uno cree que sirve para todo y después, en definitiva, el tiempo te demuestra que sirve para esto específicamente. Yo tengo pacientes con osteoartritis, o sea, artrosis, la enfermedad articular más frecuente. Y que es muy adultos mayores. Y que es jodida. Sumamente frecuente. Y es doloroso. Casi todos vamos a tener. Si no tenemos. No. Lamento decirlo. Y dijo casi. Casi vos vas a hacer la excepción. Y toman como la tenía que probar el hongo por ahí ya. Claro, hay que probar adaptógeno, te lo pido. Vamos por ahí después. Pero por ejemplo, para la osteoporosis, que es algo que es verdad que hay un montón, y sobre todo el adulto mayor. Adulto mayor, muchos que lo toman con la osteoartritis o artrosis. La artrosis. ¿Qué toman? ¿Cannabis? Que toman aceite de cannabis y no pasaron por el paracetamol, por ejemplo. Y en realidad cuando uno... O sea, el aceite de cannabis te evita el paracetamol. No es que lo evita. No. A ver, no, por eso que directamente, por un tema folclórico, van directamente a consumir aceite cultural, aceite de cannabis, sin saber la dosis de lo que toman, la posología, o sea, cada cuánto lo tienen que tomar, sin un seguimiento médico, se lo dio la amiga, la vecina o la sobrina. Ah, bueno, pero esa recomendación informal. Y esa recomendación a la persona por ahí andaba con un paracetamol. El cannabis hoy sabemos que tiene uso en algunas áreas de la medicina, pero que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Eso no lo sabía, por ejemplo. En revisiones ahora se vio que hay más riesgo de infartos, más riesgo de ACV. ¿Por el aceite de cannabis? No, aceite de cannabis no. El cannabis, el porrito, cannabinoides. Se lo digo así. Claro. Que si me fumo un porrito, tengo más... En estos trabajos lo que hicieron fue comparar el consumo recreacional y consumo... mayormente consumo recreacional, lo que vos decís, porrito. Claro, el porrito digamos que te genera el riesgo. ¿Y la diferencia entre el porro y el aceite de cannabis cuál sería? No, hay distintas formulaciones que tienen cannabinoides, que son las moléculas activas. Pero eso hay que explicarlo, porque si no confundimos todo. Hay dos sustancias, el THC y el CBD, que tienen diferentes efectos terapéuticos. ¿Sí? Entonces, se separa en el caso. Por eso, en el porro, en la hierba pura, ahí tomás todo. Ahí tenés todo. Y en el aceite... Y a través del humo y que el va a calor los pulmones y un montón de más cosas. Todo lo que está en combustión en eso con lo que venga. Digamos, porque nunca sabes la formulación. Claro. Bueno, y también tiene que ver la patología. El dolor es el síntoma más sensible al placebo. O sea, cuando vos tenés dolor, es donde el placebo tiene el mejor efecto. Claro. Una persona que tiene endocarditis bacteriana, probablemente el placebo no le signifique mucho, es raro que la pueda curar. Pero el dolor es el área, porque el dolor es muy complejo como sensación. El tratamiento, hay tratamiento para el dolor, de hecho, como tratamiento. Entonces es una de las áreas donde el placebo tiene mejor efecto.
Sí, mira, yo he visto trabajar a la gente del Fernández, que los he visto con casos extremos que se replican en un montón de lugares, de hecho en Fleni hay, que son los que se especializan justamente en los paliativos. Cuando vos tenés, por ejemplo, una enfermedad como oncológica, que estás en una etapa final donde estás lleno de dolores, bueno, el paliativo ahí debe ser lo que vos decís, que tiene más efecto. Exactamente, una especialidad creciente y una población creciente de pacientes, que un recurso en algunas situaciones pueden ser cannabinoides, por ejemplo. ¿sí? Lo cual pero siempre guiado por un médico. ¿sí? Con respecto a lo que dice Ramiro. El médico está descartado que tiene que estar siempre. No siempre. Que el médico no. Digo, hay una tía, vecina amiga que recomienda. Con respecto a esta frase que voy a sacar de contexto de Ramiro, que dice es una población creciente que requiere más este tipo de condición o de sostén. Sí. Es que tenemos que plantearnos si el sentido de la vida no está para el otro lado del punto de vista médico, por si cada vez más tenemos más farmacias y más gente que llega a esas instancias, tenemos que empezar a interpelarnos para empezar a ver la cosa distinto y no estar tan en el diagnóstico precoz, sino en evitar que ese estudio que se está inventando para hacer un diagnóstico precoz nos dé una imagen determinada, ¿no? O sea, ir antes. A todo esto, lo primero que les pregunté, y no lo charlamos y se nos va a ir el programa y vamos a seguir. ¿Cómo el temita? No, pero perdón, disculpame, fue mi culpa. No. Ahora en el aire no, pero no comí harinas, me vas a escuchar. Bueno, hay más tasas de depresión. ¿De qué? Se vio que... Ay, acá me van a retar, pero... ¿Quién te va a retar? ¿Marcelo? La gente que excluye a las harinas de la dieta, se vio en algunos trabajos chiquitos, ¿sí? Que había más, cuando se evalúa ansiedad, depresión. No tengas miedo, decilo. Sensación de bienestar bajaba. ¿Escucharon? Más negativamente. Coman la factura que trajo el doctor Lamas. ¿Entendés? Así no se deprime, vamos. Y por otro lado, editame esto. No, esto es real, esto es una realidad. Acá hay una batalla campal diaria. Lo que acaba de decir Ramiro, no te voy a retar. No, es una realidad. Porque obviamente quien no sabe que estoy como loco, me tomo un trago o me como una medialuna y calmo. Esto es yo no lo sabía, joder. La inmediatez. Pero si te ha pasado todos los días, niña. Pero esto es la inmediatez, ¿no? Cuando habla de salud, la salud a largo plazo, vivir más y mejor, no vivir empachando enamorate situaciones. De tus células. Exactamente. Convertite en tu doctor. Nos pusimos de acuerdo. No se puso de acuerdo. No, pero lo que sí. Está polémica. Sacar el micrófono. Pero solo ese dato no quiere decir beneficios a la salud. Digamos. Pero claro, esto es como que decís, bueno, tengo un dolor eterno, me lo calmo todo el tiempo con mandándole factura, media luna, cannabis y yo calma. Todo es mucho más complejo. Estás mood. Bueno, no puedo terminar el concepto. Andy, te interrumpimos. Que vengan los hongos. Qué polémicos que son, ¿eh? Bueno, escúchame, entonces, ¿quién va a darme primero lo que no puedo digamos, respiralo. Olvidar o no puedo dejar en un segundo plano para tener en cuenta la importancia del buen dormir? Bien. ¿Empezás vos, Ramiro? Sí. Dale, vamos. Bueno, como decíamos cuando arrancamos, hoy el sueño es uno de los 8 elementos esenciales de la vida, cosa que tenemos que controlar, recomendar, promover en todas las consultas médicas. Es algo que parece obvio, pero es algo que también nos olvidamos, que es lo que decíamos. Dormir es perder tiempo, ¿sí? Cuando duermo no vivo, son frases que se usan y que sabemos que la gente que duerme adecuadamente, duerme más y mejor. Hace poquito se publicó en los medios, de los diarios, salió una actriz norteamericana que decía que ella era fundamental dormir 14 horas por día. Ojalá pudiera, pero no sé. Exacto, que era Dakota Johnson. Escúchalo. Pues 14 horas por día decía que era fundamental para ella. Claro. Y en realidad se vio, hay un trabajo de hace 2 o 3 años que se basó en el Biobanco de Estado del Reino Unido, que es una población de 500.000 adultos que se está siguiendo desde el 2006 y planean seguirlo 30 años. ¿Sí? A esa gente le toman medidas, tienen datos biométricos, datos de laboratorio, resonancia magnética de muchos. ¿sí? Es lo que decíamos antes. Exactamente. Gustavo, hay que esperar un montón de análisis tiempo. Genéticos de otros, estudios de sangre de otros. Una población muy grande se está siguiendo y que salen muchos análisis y estudios, salen de ahí, de interpretación. Y cuando analizaron los datos, analizando el volumen cerebral con una analogía entre la pérdida de volumen, atrofia cerebral y menor cognición, las pruebas cognitivas, o sea, el rendimiento en pruebas de recordar, resolver problemas matemáticos, etcétera, distintos test que se hacen. Y las horas que dormían, vieron que las personas que dormían alrededor de 7 horas las que tenían mejores valores, que habían dormido 7 horas en los últimos años. Las personas que dormían menos de
5 horas, ¿sí? Tenían mayores, primero, menor volumen cerebral, cuando pasaban los años, menor cognición, más tasas de ansiedad, más tasas de depresión, pero también pasaba lo mismo con las personas que dormían más de 11 horas. Empezaba a sumarse también daño. O sea que lo óptimo, por lo menos para lo que es la cognición y para tener menos enfermedades, desórdenes psiquiátricos como la depresión y la ansiedad, que son de los más frecuentes, obvio, es dormir por lo menos 7 horas. ¿Sí? Entre 7. Por lo menos sería 7 el mínimo. Y aquí estamos hablando ¿y el solo de máximo? cantidad, que es lo que se analizó. Nos habló calidad del sueño. 24 máximo. 24 máximo. Por día. ¿Quién había dicho 24 del día y de la noche también? Y a la noche también, dígame. Bueno, pero Claro. pará, 7 horas de mínima. 7 horas máxima, mínimo, no un adulto, 14. un adulto 7 debe a 8. dormir eso. Y después, los cuando nos niños levantamos, cambia los niños según la sí. edad. Un adolescente debería dormir probablemente 9 horas por lo menos, y un niño debería dormir por ahí 11 más horas. 11 ¿sí? más. Cuando hablamos de adultos en esa recomendación. Pero eso que vos decís, no, porque a veces viste que tenés a los pibes adolescentes y es una marmota. ¿Cómo Bueno, le gusta ir a esa dormir marmota al pibe? es el sueño que así? necesita. Entre 9 y 11 horas necesita un adolescente dormir, ¿sí? Como Mirá. recomendación. Bueno, Sí. Y probablemente cuando Ahora me somos toca a adultos mí. mayores, 6 horas o más esté bien. Ahora me toca a mí. Por favor. espera, hay una cosa antes, viste cuando crecemos decís, uy, ya estoy vieja, me levanto, me despierto a las 6 de la Es mañana, cierto. así, duermo menos, perdón lo que digo, pero Tiene él- mucho que ver porque tenemos menores niveles de melatonina. ¿Cómo? Cuando sumamos años, ¿sí? En parte por distintos mecanismos, la Sí. glándula pineal va produciendo, entre otros mediadores, menos melatonina. La Claro. melatonina es como la hormona principal del sueño. Sí, Esos menos niveles hacen que tengamos un sueño de menos horas por lo menos en cantidad. bien. ¿sí? Ahí tengo una pijotería con respecto a la Sí. melatonina. Ah. 3 cosas voy a decir, solo 3. Primero, lo mejor que podemos hacer nosotros para recuperar un sueño reparador, porque Sí. es el sueño. Vivir en la vigilia nos desestructura e intoxica. Dormir reparadoramente nos reestructura y nos desintoxica. O sea que es esencial. Se requieren 7-8 horas y lo mejor que podemos hacer para arrancar algo para mejorarlo es despertarse al amanecer y curtir mucho esa frecuencia roja infrarroja que emite el sol, porque esa frecuencia gestiona una muy buena vigilia, porque abre el programa de vigilia y actividad, y un muy buen sueño, porque se empiezan a gestionar los principios básicos de la creación de melatonina, que va desde triptófano, que es un aminoácido, sigue con la serotonina, melatonina, pero acá está la pijotería. En realidad se descubrió que la verdadera hormona del sueño no se llama melatonina, sino viene después, se llama valentonina. Eso Valentonina. ¿La inventaste vos? Exactamente. Bien. No, Sí, la inventaste no, vos. Ya me voy a chicos, buscar. La inventó él, a ver, chicos, esta nadie es mi le cámara. cree, nadie Yo le tengo un cree. estilo muy especial de decir las cosas, pero no Sabemos. invento nada porque si no, no Viene sería de un la programa Es de la de humor. de la Real No, Academia Suárez. no me... ¿Sabías no que me- tiene una academia propia? Me Por acabo de enterar. favor, no Real Academia cualquiera. Suárez. Hacete la tuya. Entonces viene Una caja de melatonina, sorpresa. Artalán, Sí. que O es sea, una que hormona, va a ser igual a la otra. una hormona despertadora, después valentonina. Eso es un Bien, punto. Y valentonina. ahora va la fórmula del sueño reparador. Sí. 7-8 horas, como dijo Ramiro, en una habitación fresca y oscura de noche. No es lo mismo dormir desde las 3 de la mañana a las 10 que dormir desde las 21 a 22 horas hasta las 6 ¿Y por qué? horas. Que por ¿Y una por cuestión de qué? ocupación mucha gente duerme de día. Porque ¿no? nosotros tenemos un ritmo biológico, se llama ritmo circadiano, y un reloj central que comanda la luz natural versus la ausencia de luz natural. Nosotros estamos hechos así. Nos despertamos con el sol, nos tendemos que ir a dormir con la noche, a la noche, cuando se va el sol. De hecho, cuando se va el sol no deberíamos ver colores, deberíamos cerrar la cocina, no deberíamos comer, porque activamos un programa de detox y reestructuración. Entonces, 7-8 horas de noche, habitación fresca y oscura, idealmente 18-19 grados, lejos de las pantallas, té, café, mate cocido, alcohol, ejercicio y morfi, Sí. porque el sueño reparador requiere un espacio especial para que se produzca. Recuerden que uno cree que se va a descansar, solo queda inconsciente. El cuerpo de un humano hoy, de ustedes los humanos, Sí, ¿no? no de vos. que Trabaja mucho calificás más, con Exacto. otras cosas, mucho Dios mío. más Dios que en mío. la vigilia, porque Sí. el quilombo que le hacemos a ese cuerpito mientras estamos despiertos entre el estrés y la mala morfi y todo eso y el sedentarismo, tiene para reestructurar y desintoxicar Exacto. mucho más. Y Y para cerrar Sí. el tema de levantarse y ver directamente
sin ninguna otra cosa que sus ojos lo primero que vean sea el cielo. Bien. Yo quiero, Ahí viste- teniendo a Gustavo acá, no puedo dejar de preguntarte qué onda con el descanso, porque en Fleni hacen muchos, todo lo que es la... Descansamos mucho. Descansan, no, mentira, no mientas. Hacen la terapia del sueño y hacen un montón de tratamientos que está buenísimo, que es un área que también fue innovadora en su momento, ¿no? Sí, hay No dos se llama terapia del cositas sueño, pero hay un área que específicamente... Dos cosas que me gustaría mencionar. Agregarles. Sí, mencionaron el biobanco de inglés, que la verdad que son 500.000 de personas con datos muy interesantes. La verdad que hay mucho trabajo hecho sobre eso. El problema es que el criterio de selección fue global y a veces las preguntas son específicas. Claro. Entonces a veces es medio complicado. Sí. Con Claro. el COVID nos pasó con la atrofia cerebral y a veces es complicado unir no una quiere decir sola función, variable exactamente. claro, No, con total. otra variable de performance, pero es un recurso fundamental. Es probabilístico Y de hecho, eso. hoy la biomedicina está tratando de hacer biobancos en todos lados porque es una especie de capital científico que tenemos para saber y hacerle preguntas. O sea que es un dato, es una metodología que hoy nos contesta muchas cosas en volúmenes de información que antes no teníamos. Sí, Así que exacto. es una muy buena experiencia científica la del Reino Unido, la de los biobancos. Después hay un aspecto que también es cultural, que es que la luz eléctrica ha hecho que la noche sea más corta y no sea tan oscura como era. Entonces cada vez dormimos menos. En un punto dormimos como 2 horas promedio menos que nuestros antepasados de hace no tanto tiempo, porque la noche se ha convertido en un lugar cultural de creación, de esparcimiento, de ocio, entretenimiento. Y antes eso no ocurría así. Antes, como se mencionaba, estábamos ligados a la luz, o sea, nos despertábamos con el amanecer y nos dormíamos con el atardecer. Y ahora esto no es así, hemos avanzado sobre la noche, hay mucha actividad nocturna, probablemente cada vez más, y esto no sabemos qué impacto tiene desde el punto de vista social, cultural, pero alguno probablemente tenga. En Fleni tenemos todo un área de la medicina del sueño, que es un área que está creciendo mucho, que trata de comprender cómo son las patologías del sueño. Hay un elemento esencial que es el estudio, el laboratorio del sueño. El paciente duerme dentro de la institución conectado a un electroencefalograma y a un oxímetro y a distintas cosas. Entonces uno puede ver en las distintas fases del sueño, que son distintas y que tienen significados diferentes y nos pasan cosas distintas en cada etapa del sueño. Entonces con el electroencefalograma se pueden ver las etapas del sueño y qué le pasa con sus cantidades de oxígeno en la sangre, con sus movimientos, con su respiración. Con la calidad del sueño, digamos. Claro, y esta enfermedad que está cada vez más común, que es la apnea del sueño, que son los famosos roncadores, que pueden llegar a tener momentos cortitos de apnea, o sea, de que no respiran y que generan un déficit de oxígeno en el organismo se despierta, o sea, no es grave, pero a la larga puede ser acumular. Mucha gente joven Y que le se está pasando asocia, eso, ¿no? Sí, Claro. es cada vez más frecuente y se detecta cada vez más y tiene que ver con muchas cosas. Con los años, todos los músculos de la laringe se aflojan, pierden un poco de tensión. Entonces, cuando estamos durmiendo, sobre todo boca arriba, la laringe se colapsa. Y eso es el ruido que conocemos como ronquido, el aire al pasar por una laringe estrechada o colapsada. Y si se cierra completamente, hay una apnea, que al paciente tiene un micro despertar que hace que la calidad del sueño no Se sea la deteriore. mejor. Y no solo eso, sino que es tan importante, ahora que sabemos cada vez más del sueño que estamos aprendiendo, que se asocia a más tasas de enfermedad cardiovascular, de enfermedad metabólica, de diabetes, de arritmias, hasta la gente que tiene apnea del sueño muere más precozmente que la gente que no la tiene. ¿Sí? Y eso se trata hoy con un aparato Y se que trata. se llama CPAP, que lo único que hace es ejercer es una máscara que ejerce una presión de aire mínima, la mínima posible, para mantener abierta la vía aérea. Mientras modifica- dormís, cuando te Exactamente. diagnostican tenés esa herramienta. Claro, y eso evita la apnea del sueño, los microdespertares. Gus, ¿y cuáles son esas etapas del sueño que a veces uno obviamente las desconoce y que por ahí uno tiene que prestar atención porque uno no se da cuenta que ronca, pero a lo mejor tu compañero, tu hijo, tu tía, alguien te puede alertar La sobre tía esto? no sé, pero el resto... No sé, la tía no sé, es verdad. Alguien que no pueda dormir. La tía ya no está para despertarnos. Claro, No, por no. eso la tía... Pero mi tía sí está. Sí, son las distintas etapas. Hay una etapa que es la del sueño REM, que es la de los movimientos de los ojos rápidos, y nosotros no descansamos igual, para decirlo así, en cada etapa. Necesitamos llegar a etapas de sueño profundo, que son una parte relativa del sueño, pero que son fundamentales, que muchas veces con la medicación para dormir no se alcanzan las etapas de descanso profundo.
Entonces, estas distintas etapas que son seriales y que con el laboratorio de sueño se detectan perfectamente y a veces nos dan información sobre el paciente que el paciente no sabe. El paciente cree, duerme 7 horas, duerme 8 horas, yo dormí bárbaro, 8 horas, pero no alcanzó los niveles. Hay que ver la de calidad y que para relajación. esa persona sea suficiente. Eso. Los niveles de la relajación metabólicamente adecuados como para que el descanso sea reparador. Ojo con la medicación para dormir, Ahí va. incluyendo Bueno, la por ahí. melatonina y también el alcohol, que muchos dicen, no, yo me tomo una copita. Eso rompe la fase REM del sueño, Exacto. donde se establecen las emociones, se ecualizan las emociones y después tenemos problemas de otro tipo. Es Claro, mejor ahí ahí tomarse sí. un té de Reishi antes de dormir, por ejemplo. el Es uno de los adaptógeno. adaptógenos que ayuda a promover el descanso. O melena de león, que ayuda, o sea, el estudio que se hizo también ayudó a mejorar el sueño REM, por ejemplo. Hay un componente que es el ejercicio físico. Exacto. Hay alguna gente que el ejercicio físico hecho antes de dormir le facilita el sueño y hay mucha gente que Sí, al no. contrario le genera un estado de A la excitación mayor parte que- no, por eso recomendar ejercicio Claro, físico los por eso primeros hay 2/3 del día. Hay que sí. ver cada uno, Sí, como exacto. si uno va a jugar un partido de fútbol Claro. con los amigos de 10 a 11 de la Está noche, jodidísimo. tiene que ver cómo le afecta eso Exacto. en su Todas sueño. estas recomendaciones hay que individualizarlas porque después, si uno durmió 7 u 8 horas, pero se levantó con dolor de cabeza, déficit de concentración, mal humor, cansado, tenemos somnolencia diurna y nos dormimos en situaciones Normales, inadecuadas. claro. No normal, inadecuadas. No, por que ejemplo. estás en un momento en el que no deberías tener Que sueño. no deberías si tener dormiste. sueño, bueno, hay que ver qué pasó eso, cómo fue. Eso es formarte una información. cantidad adecuada. Lo que tenemos que interrogar a esa persona es qué está pasando en el sueño, que ahí es donde ven todos los estudios. etcétera. Marce, siempre La- ese repaso que haces vos siempre de las distintas etapas del sueño. De la primera, que es la fase 1, 2, 3 y 4, y la 5, que es la REM, son 90 minutos por ciclo, lo ideal es dormir 5, por eso entre 7 y 8 horas, pero de una manera adecuada, que el cuerpo pueda, o el cerebro es tan brillante que en las primeras etapas, entre la fase 1 y 4, se achica el cerebro para que el sistema linfático lo limpie y después vuelve a agrandarse para entrar en el sueño REM, que es el de insomnio. ¿Y qué pasa cuando me despierto? Yo digo, te despertás a las 3 de la mañana, típico. No, a las Sí. 3 me desperté Es un porque tenía que ir al despertarme baño. O estás en una etapa premenopáusica donde te despertás todo transpirado, Sueños con bifásicos, calor. ¿Qué trifásicos. pasa con ese proceso? Entonces, ¿te reís? ¿Por qué te reís? ¿Por lo menopáusico? No, sí, ¿Qué por te eso da digo, risa, nosotros- Gustavo? No, lo que me da risa es que nosotros podemos tener el catálogo de lo que hay que hacer Sí, perfecto, y pero a después- veces nuestro organismo no va por ese lado. No nos sale. Aparte, en general no va por ese Claro, lado. ¿viste? Entonces nos Ojalá. despertamos a las 3 o a las Claro, 4 de la y mañana. dormimos como vivimos para también. satisfacer alguna necesidad imperiosa. Entonces, bueno, también hay que aprender a lidiar con eso, porque quedarse en la cama con insomnio y dar vueltas y vueltas tampoco sirve y genera un estado de ansiedad. Entonces, se comentaba de lo individualizar. El tema del sueño, como muchos otros, es muy individual. Entonces, el paciente por ahí tiene que adaptarse a lo que le pasa, si es la menopausia, si es una vejiga hiperactiva, como puede Claro, ocurrir, una o lo que enfermedad prostática, fuera, por ejemplo. y tiene que interactuar con su médico del sueño. Hoy hay una medicina del sueño muy Exacto. desarrollada, entonces es como de la misma manera que si uno tiene un trastorno respiratorio y es un asmático, tiene que ir al neumonólogo, si tiene trastorno del sueño Exactamente. tiene que consultar. Como uno deriva un paciente al cardiólogo, al neumólogo, probablemente deriva. haya que hacerle un estudio para ver cuáles son las alteraciones de las etapas que se comentaban, y hay medidas higiénico-dietéticas que le pueden permitir mejorar muchísimo su calidad de Pero es vida. un la traje a medida. esa El es la concepto número es Marcel. un traje a medida. Como muchas cosas en la medicina tienen que adaptarse a los pacientes. ¿Vos qué El decís? sueño depende de la vigilia. Claro, en dormimos primera como instancia. vivimos. Exactamente. Me gusta, me gustó. Nos quedó clarísimo. Estamos hasta las manos. ¿Ya nos Bueno, vamos? pará, no nos ¿Nos vamos cerraste? a ir sin nuestro habitual. Pero yo puedo hacer una pregunta antes que va a Sí. durar 3 segundos. Dale, la que quieras. A todos los Más invito, vale. a todos ustedes los invito. ¿A dónde? Inmediatamente que después que yo formule la pregunta, en 3 segundos, Dios mío. respóndansela a sí mismos. Ah, ok. ¿No 3 la tengo que segundos. compartir? No, ustedes. Ok, me la digo a mí Con misma. evidencia. Me la digo a mí misma, vos decís la voz. En 3 segundos, Sí. en 3, todos, la producción 3, también, en 2, 3 1. personas que aman. Sí. 1, 2, 3. Sí. Listo. ¿Alguno de ustedes pensó en ustedes? No. Bueno, lo dejamos para la próxima. Ah, ¿vos pensaste en vos? No, la verdad que ¿Viste no. que pero no? la próxima vez que haga la pregunta lo voy a hacer. Es el ¿Vos aprendi- pensaste Eso es vos? el Ya la aprendizaje. conocía, así que sí. No, mirá, ya te conocía el gag. No sabía. No, sí, sabés, lo escuchate esta canción. Para ustedes que no la saben, es una canción de autoría de Marcelo Suárez. Escuchate. Si querés ponerte la auricular, lo vas Ahí a escuchar va. mejor. Y ahí va. Respirar. Y dice, ¿qué?
Enamórate de tus células, convertite en su doctor. ¿Te la aprendiste, Ramiro? Enamórate de tus células, viví más y mejor. Este cuerpo necesita un buen motor. Tu destino es el camino, dale a tu cuerpo amor. Gustavo, esto es así, aunque vos no lo quieras creer. Bueno, la oda al narcisismo, así que está muy bien, muy bien. Eso porque duermo 14 horas Está por muy día. bien. Mi Yo lo tema, que mi quiero- canción. Me gustaría también tener un concepto adicional, complementario a esto, que un elemento fundamental para prevenir el deterioro neurológico, la enfermedad de Alzheimer, la neurodegeneración y todo eso, es la socialización. Fundamental. Los amigos, las relaciones humanas, los contactos, las redes de amigos con amigos de verdad, no las redes que conocemos digitales, Sí. los seres humanos de carne y hueso. Esto está muy demostrado que la posibilidad de interacción con grupos sociales es preventiva de muchas enfermedades, nos constituye como seres humanos y muchas veces nos rescata de alguna situación que el deterioro neurológico o lo que fuera nos llevó a eso. O sea que me parece que Todo lo que nos pasa complementando- cuando la pasamos bien con Exactamente. los otros, cuando interactuamos, ¿no? Los A otros nivel- son terapéuticos. Aparte de lo bien que los nos sentimos, otros son sí. indispensables. Tenemos que pensar en nosotros porque nosotros somos animales sociales, vivimos en sociedad. De hecho, tenemos unas neuronas que tenemos solamente los primates superiores y los humanos, que se llaman neuronas de von Economo, que están acá en el centro del cerebro y que son fundamentales para la interrelación. Se ponen en lugar del otro, son la base de la empatía, las que nos permiten entender quién es el otro, cómo es el otro y cómo interactuamos con el otro. A algunos les falla, te quiero decir, la Por empatía. eso, pero la neurona la tenemos todos, la Activa neurona la la tenemos. neurona. Pero hay que La ejercitarla. neurona la tenemos Todo se todos, ejercita. hay que saber usarla. Todo se Pero el entrena. otro también es terapéutico. Sí, me encanta, porque de verdad uno lo desdibuja muchas veces en el ir y venir de la vida. Entre lo- Decís, ay, es viernes, estoy recansado, la vida te lleva ahí. ¿Y cuándo te dedicas ese tiempo para Exacto, entre sociabilizar? factores reversibles para tener una demencia, uno está en no sociabilizar. El último censo demostró que una enorme cantidad de gente cada vez más vive sola. Que hay una Sí, epidemia de Eso soledad. es estamos un hablando elemento ahora. que hace 100 años no existía. Exactamente. Entonces, esa soledad de la vida tiene que ser compensada de alguna manera con las relaciones sociales, los amigos y los otros. Es Y la- contracultural y la- hoy, si lo Y la pensás. falta ¿Sabes de por ese qué? soporte nos saca hasta 10 años de vida. 10 años de vida es un Bueno, de montón, hecho, pero es el gran contracultural. castigo de la tribu era aislarlos de la Claro, tribu. pero vos El fíjate. ostracismo era peor que la condena a muerte. Bueno, Sí. pero fíjense que hoy, ¿qué hace? ¿A qué se tienden las nuevas generaciones? A aislarte. Ya el encuentro familiar de los domingos me rompe porque tengo que ir, ¿eh? Y es como todo el tiempo viajar solo, hacer todo. Es como que hay un individualismo que es moda. Es moda. Hoy hay mucha gente que dice la soledad me sienta bien. Es Y como una autoconvicción. cultural, es como Claro, por eso cultural te y digo. además sí. te quedas Creo que viendo tiene las que ver. redes y demás. Claro. Las redes son aislantes Total. sociales. Tiene que ver con el amor propio. Yo hablo conmigo mismo, no quiero compartir eso con nadie, me aíslo y sigo empeorando mi situación. Totalmente. Bueno, con esto nos vamos. Te la dejamos ahí picando. Fíjate qué haces. No te quedes sola, no te quedes solo. Estamos acá para acompañarte. Gracias, Andrés. Frase final para dar conclusión a esto de Los hoy. adaptógenos no son mágicos. Ahí está. Los adaptógenos no son mágicos. Rami, Dormir no es una pérdida de tiempo. Marcelo Suárez Un cuerpo sano es un cuerpo sabio. y Gustavo Seplever. La magia está en los otros. Muy bien, este aplauso es para todos nosotros, porque hoy la verdad es que te hablamos de todo y nos aportamos esa información que nos hace poder tomar las mejores decisiones para nosotros mismos, en definitiva, Totalmente, ¿no? todo Ombliguismo, el sí, ombliguismo, pero social. Compartí tu mirada, compartí tus sentimientos con los demás. @Somos Murat, nos vemos el próximo jueves en vivo a las 14:30 arrancamos, sí, con los chicos, con Rodri y toda la banda de Exijo Clemencia. ¿Cómo? Sí, el jueves y después el martes. Pará, ¿y y Divino todo el Tesoro martes. a qué hora empieza A el las jueves? 15:30. Muy bien. Ok, terraza, el próximo jueves aquí en Somos Murat. Chao, chao, gracias. Chao.